Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4 y nos toca resumir el capítulo número 5, las funciones estratégicas de la información en la administración de ventas. Los integrantes del grupo son Bolívar Yucra Alexandra, Espinosa Chira Erison y el que les habla García Montoya Hugo. Uno. La tecnología de la información en perspectiva. La información y la tecnología son de los activos más valiosos para una empresa y más para la fuerza de ventas. Bien diseñado e instalado, la tecnología de la información mejora considerablemente la productividad de la fuerza de ventas y sustancialmente en las compras de los clientes. 2. Uso de la información para la planeación y la toma de decisiones de los administradores. La información es esencial en la toma de decisiones y la planeación en la compañía y en la área administrativa de ventas. El desarrollo de pronóstico es importante para la información que realizan los gerentes. Asimismo, la previsión de la parte integral de los esfuerzos generales de la empresa para elaborar planes y estrategias. Si no se realiza un buen pronóstico, la empresa o compañía no conseguiría invertir correctamente en las oportunidades que da el mercado. Por otra parte, el pronóstico estima la demanda de los territorios individuales de las ventas y establecer cuotas específicas en territorio y por vendedor. Estas cuotas son muy importantes para las empresas, como para vendedores individuales. Para la empresa, las cuotas de ventas acumuladas durante determinados periodos desempeñado representan la operatividad del pronóstico de ventas, y en el caso de los vendedores individuales, estas cuotas son metas específicas que han sido adaptadas para un territorio y que deben alcanzar. 3. Introducción a análisis de oportunidades en el mercado. En el análisis de oportunidad de mercado podemos encontrar 4 conceptos, los cuales son el potencial de mercado, el potencial de ventas, los pronósticos de ventas y las cuotas de ventas. En el potencial de mercado es una estimación posible de ventas de un bien o un servicio en el mercado, lo cual es un plazo determinado y de buenas condiciones. En este mercado es una zona geográfica específica. El potencial de ventas es la parte potencial de mercado que una empresa desea alcanzar. Esta representa las ventas máximas de un bien o de servicio. En el pronóstico de ventas es una estimación en la que se puede realizar en forma monetaria para un periodo futuro específico. En este pronóstico de ventas especifica elementos tales como un bien, un grupo de clientes, la zona geográfica, el periodo y incluye un plan de marketing específico. Las cuotas de ventas son las metas de ventas asignadas de una unidad de marketing que empleará para administrar las fuerzas de ventas. Esta unidad puede ser de vendedores individuales, un territorio de ventas, una sucursal, una zona, un distribuidor y un distrito. Estas cuotas constituyen una medida fundamental en la evaluación de esfuerzos personales para vender y se aplica a un periodo específico. 4. Métodos para pronosticar las ventas. Estos métodos se dividen en dos tipos de categorías, los métodos subjetivos y los métodos objetivos. En los métodos subjetivos no depende primordialmente de enfoques analíticos cuantitativos complicados. Encontramos métodos como el método expectativo de los usuarios, también conocido como método de intenciones de los compradores, porque depende de la respuesta de los clientes ante el consumo y la compra del producto. Este método genera estimaciones potenciales del mercado o de las ventas. Estas estimaciones de los usuarios reflejan la necesidad que ellos anticipan y nos dan una oportunidad disponible. En el método compuesto de mixto de fuerza de ventas. En este método la información se emplea en las opiniones del equipo de ventas, las cuales cada uno declara los objetivos de ventas en un periodo pronóstico. En el proceso, estas estimaciones suelen ajustarse en diversos niveles de la administración de ventas. Asimismo, el vendedor se motiva a sobreestimar lo que espera vender en determinado un periodo. En este método es probable que recurra a la información histórica acerca de la exactitud de las estimaciones de los vendedores, al fin de ajustar los datos pronósticos proporcionados para una organización. Método de la opinión de los jurados ejecutivos. Es un sondeo interno, ya sea formal o informal, de las opiniones de los ejecutivos clave en una compañía de vendedores, para saber cómo evalúan las posibilidades de ventas. Estas evaluaciones se combinan en un pronóstico de ventas. Técnica de Delfos. Esta técnica emplea un enfoque de medición repetitiva y retroalimentada anónima controlada, y sirve mucho para obtener las opiniones de los expertos en método de controlar una dinámica en un grupo a fin de generar un pronóstico. Cada participante prepara un cálculo de sus datos, cifras e información para generar una exposición y reúne un pronóstico, y las personas supervisan el proceso y preparan un resumen anónimo y se reparten en los participantes en la fase inicial. 4.2. Métodos objetivos para elaborar el pronóstico. Se recurren primeramente en enfoques analíticos cuantitativos, más complicados para preparar un pronóstico. Encontramos métodos como la prueba de mercado.
En este método se consiste en colocar el producto en diversas zonas geográficas para observar cómo se desempeña y luego proyectar la experiencia en todo el mercado. Este método es costoso y tiene un tiempo muy considerable. Se usa mayormente para lanzar nuevos productos o un producto mejorado. Análisis de series temporales. Se basa en datos históricos. En el caso más sencillo, elaborar el pronóstico se limita a pronosticar las ventas del año entrante serán iguales al actual. El cálculo no es muy preciso, pero sí se puede encontrar en empresas maduras que tienen un bajo crecimiento. En este análisis tiene tres tipos de métodos que se debe considerar, los cuales son los promedios movedizos, la uniformidad exponencial y el desglose. Los promedios movedizos. Estos métodos se debe tener en cuenta la aleatoriedad y se debe considerar recurrir el tipo los valores recientes, como las ventas de 2 o más años anteriores. La uniformidad exponencial. Este método concede más peso a las observaciones recientes, porque contienen más información respecto a lo que es factible, lo que va a ocurrir en el futuro, y por lógica se debe tener más peso. En el desglose, este método es con el fin de pronosticar las ventas, y suelen aplicarse datos mensuales o trimestrales, en las que existe una evidencia de patrón estacional, y el gerente desea calcular no solo las ventas para el año, sino también para diversos periodos. Análisis estadístico de demanda. En este método trata de establecer la relación entre las ventas y algunos factores importantes que las afectan, como pronosticar el futuro. Para calcular relaciones, por lo general se emplea un análisis de regresión. 5. ¿Cómo elegir un método para elaborar el pronóstico? Primero, debemos preguntarnos cuál método se debe emplear en un pronóstico y cuál exacto será. El dilema nace cuando pruebas varios métodos y el pronóstico no concuerda. Primero, no hay método mejor que otro. Y en cuanto a la exactitud del pronóstico, no importa mucho cuál método se empleará. Asimismo, la comparación de la exactitud del cálculo de los métodos objetivos y los objetivos no llega a una conclusión de cuál de los dos es mejor. En algunas comparaciones respaldan los métodos cuantitativos, pero en otras se encuentran los métodos objetivos, que generan un pronóstico más exactos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar cómo elaborar los cálculos para los territorios. Las empresas no solo deben elaborar los cálculos globales de la demanda, sino que también deben realizar los cálculos por cada territorio. Los cálculos de la demanda del territorio permiten planear, dirigir, controlar a los vendedores debidamente para que ellos puedan diseñar, ya sea diseñar los territorios de ventas, los procedimientos empleados para identificar a los clientes, las cuotas de venta, los niveles de recompensa, la mezcla de los elementos de un plan de recompensa y la evaluación del desempeño de los vendedores. Propósitos y características de las cuotas de ventas. Como ya se mencionó anteriormente, las metas que se asignan a los vendedores se les llama cuotas. Estas constituyen uno de los instrumentos más valiosos que tienen los gerentes de ventas, que planean los esfuerzos de las
de las ventas de campo y son indispensables para evaluar la eficacia de dicho esfuerzo que tiene cada vendedor. Esto sirve para plantear la cantidad de ventas y utilidades que habrá en el final del periodo de planeación. Muchas veces eso se utiliza para poder motivar a los vendedores y por lo tanto deben ser razonables, eso se debe realizar de manera constante. Propósito de las cuotas. Las cuotas facilitan la planeación y el control del esfuerzo de ventas de campo en varios sentidos. Hay dos aportaciones importantes. La primera es ofrecer incentivos a los representantes de ventas y la segunda es evaluar el desempeño de cada vendedor. Esto también sirve como un incentivo a los vendedores cuando realizan sus actividades. Característica de una cuota correcta. Para que una cuota sea correcta, debe ser efectiva y debe contar con las siguientes características. Debe ser alcanzable, debe ser entendible, debe ser completa y oportuna. ¿Cómo establecer las cuotas? Al establecer una cuota, el gerente general de ventas debe decidir qué nivel o qué características en específicas debe contener. Existen 3 tipos básicos de cuotas, las que hacen hincapié a las ventas, al volumen de estas, las que se concentran en las actividades que supuestamente deben cumplir el representante de ventas, y la tercera sería las que consideran los estados financieros, o sea, los criterios que, por ejemplo, como el margen bruto, la participación en los gastos financieros. Ahora les hablaré sobre las cuotas por volumen de ventas que son más empleadas. Tenemos 3. Que son las más empleadas: las cuotas por volumen de ventas, las cuotas por actividades y las cuotas financieras. Las cuotas por volumen de ventas son las que más enfatizan las ventas en una moneda corriente. Las cuotas por actividades son las que pretenden reconocer la inversión que tiene cada vendedor. En la lectura vimos una figura que es la 5.7 tipos comunes de cuotas por actividades, que tienen 10. Una de ellas es las visitas de cuentas nuevas, cartas a clientes en perspectivas, propuestas presentadas, demostraciones a campo acordadas, llamados a servidores, instalaciones de equipos supervisados, exhibidores preparados, reuniones de ventas sostenidas con distribuidores, reuniones y convenciones a las que asistieron y cuotas vencidas que lograron cobrarse. ¿Cómo determinar el tamaño de fuerzas de ventas? Los vendedores son uno de los activos más importantes que tiene una empresa. Aumentar la cantidad de vendedores en una empresa significa que las ventas van a subir, pero también significa que va a tener un gasto la empresa. Encontrar un equilibrio óptimo para la empresa es difícil, pero es importante para el éxito de una empresa. Se deben tomar esas decisiones de manera conjunta y no en secuencia. El destacamiento de las fuerzas de ventas tienen 3 decisiones interrelacionadas. Una de ellas es el tamaño de las fuerzas de venta o las cantidades de territorios, la asignación de esfuerzos al total de las ventas asignadas a unas cuentas, el diseño de los territorios individuales. Se deben tomar esas decisiones en forma conjunta y no en secuencia. Las fuerzas de ventas tienen 3 decisiones interrelacionadas. Una de ellas es el tamaño de las ventas o las cantidades de los territorios. La segunda sería el diseño de los territorios individuales y por último tenemos la asignación de los esfuerzos del total de ventas de las cuentas. Existen varias técnicas para determinar el tamaño de las fuerzas de venta. 3 de las más importantes son el desglose, la carga de trabajo y los métodos incrementales. El método del desglose es el método más sencillo. Se considera a un vendedor promedio como una unidad vendedora. Eso quiere decir que tiene el mismo potencial de productividad que los demás. El siguiente método es el método del tamaño de la carga del trabajo. Este método determina el tamaño de las fuerzas de ventas que tiene cada vendedor. En la lectura tenemos una figura que es la 5.8, que son los pasos para determinar el tamaño de las fuerzas de ventas mediante un método de la carga de trabajo. Por ejemplo, tenemos un esquema que en la primera tenemos primero cómo clasificar a los clientes por categoría. La segunda es determinar la frecuencia y la duración de las visitas de las cuentas dentro de cada categoría. La tercera, debemos calcular la carga de trabajo para cubrir en todo el mercado. Como cuarto, tenemos que determinar el tiempo disponible de cada vendedor. Quinta,
Debemos dividir el tiempo del vendedor para cada tarea realizada y por última debemos calcular la cantidad de vendedores que se necesitan. Como tercero y último método tenemos al método incremental. Este método también determina el tamaño de las fuerzas de ventas. Eso quiere decir que a este proyecto se deben sumar más vendedores para que así pueda haber una productividad más alta. Pero también reconocen que agregando a más vendedores puede que haya un decremento de los réditos. ¿Qué son los réditos? Son el dinero que tiene por cada periodo la empresa y eso se puede ver afectado. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Erickson Espinosa. Le voy a hablar acerca de las etapas del diseño de los territorios de venta. Los autores en este punto nos hablan de que toda empresa tiene que tener un norte, es decir, un plan de aquí a un mediano y largo plazo para establecer sus puntos más fuertes de venta. Asimismo, nos mencionan 6 pasos a seguir. El primero es elegir una unidad básica de control. Algunas unidades básicas de control más comunes son los estados, las zonas comerciales, los municipios, las ciudades o las zonas metropolitanas estadísticas o las zonas muertas de Europa y los códigos postales. Asimismo, en el paso 2 tenemos lo que es calcular el potencial del mercado. Requiere que se calcule el potencial de mercado para cada unidad básica de control. Esto se hace con algunos de los métodos que se surgieron anteriormente en este mismo capítulo. Por ejemplo, ¿no? Si es posible establecer una relación entre las ventas del producto en cuestión y una o más variables adicionales, entonces se aplicará la relación a cada una y a cada unidad básica de control. En el paso 3, configurar los territorios tentativos. Requiere la combinación de las unidades básicas de control, contiguas para formar agregados geográficos más grandes. Combinan las unidades adjuntas para evitar que los vendedores trabajen en una red de rutas entrecruzadas y tengan que saltarse zonas geográficas cubiertas por otro representante. Es decir, esto nos hace referencia para que estos vendedores no tengan altercancias o no puedan interferirse entre ellos mismos, puedan ocupar unas zonas estratégicas sin generar, como se dice, algún tipo de movida lenta, se podría decir, como para captar un territorio con un cierto potencial de venta. Asimismo tenemos el paso 4, realizar un análisis de carga de trabajo. Una vez fijadas las fronteras iniciales tentativas para todos los territorios de ventas, hay que determinar cuánto trabajo se necesita para cubrir cada uno. No podemos lanzar muchos vendedores a un territorio muy pequeño, en el cual se han determinado que la fuerza de venta es mínima. De la misma forma no podemos hacerlo de lo contrario. Es decir, tenemos que entablar una cierta cantidad de vendedores para un cierto potencial público que se va a requerir el potencial de venta. Estos mencionados anteriormente son el análisis de las cuentas, criterios para clasificar las cuentas, establecer los porcentajes de visitas a las cuentas, determinar la frecuencia de las visitas cuentas por cuenta, determinar el total de la carga del trabajo. Como el quinto paso es ajustar los territorios tentativos. Ajustar los límites de los territorios tentativos establecidos en el paso 3 para compensar las diferencias en la carga de trabajo que se encontraron en el paso 4. Por ejemplo, es posible que Washington, Oregón, Montana y otros países tengan el mismo potencial de venta que Ohio. Como se requería menos tiempo de viaje para cubrir este último, la carga de trabajo de los dos territorios distaría mucho de ser igual y por lo tanto necesitaría ajustes. El último paso es asignar los territorios a los vendedores. Después de todo, luego de fijar los límites del territorio, el analista procede a definir qué persona asignará a determinada zona. Hasta ahora se partió de un supuesto que no existe diferencias en las capacidades de los diversos vendedores, ni en la eficacia de distinto personal con diferentes cuentas o productos. Es decir, en este paso va a ocurrir que los mejores vendedores van a ir a las zonas
se podría decir, o por dar un ejemplo, las zonas más grandes o con mayor capacidad que requiera aquel vendedor que eh, se prepara para establecerse en un territorio más capaz, con mayor público y mayor demanda. En punto 2 tenemos el análisis de las ventas para la toma de decisiones de los administradores, en el cual el análisis de las ventas implica juntar información, reunir, clasificarlas y estudiarlas y almacenarlas como datos de la empresa. Como punto 1, dentro de esta tenemos el tipo de sistema de evaluación. La primera decisión importante respecto al análisis de las ventas es el tipo de sistema de evaluación que se empleará. Este determinará cómo hacer el análisis de las ventas. ¿Se tratará de uno simple o uno comparativo? Cuando es el análisis comparativo surgen dos interrogantes más. ¿Cuál será la base de comparación y qué tipo de sistema de informes y control se empleará? Asimismo, es muy conocido que en este tipo de territorio se dé una gran concentración. Este principio es conocido como el principio del 80-20, en el cual el 80% de los clientes y productos representan tan solo el 20% del total de ventas. Dentro del tipo de sistema de evaluación tenemos otro punto que es la base de la comparación. La comparación con la cuota solo es una de entre las muchas que es factible hacer. La cuota es uno de los parámetros más comunes porque es muy útil, sobre todo cuando estas han sido especificadas. No obstante, algunas empresas recurren a otras bases de comparación para su examen de ventas y las gerencias deben decidir cuáles son las más convenientes para su situación. En otro punto está el tipo de sistemas para los informes. El otro tema importante que surge al llevar a cabo un análisis comparativo de las ventas se refiere al tipo de sistema de información y control que se empleará. Por ejemplo, si se considera que una comparación relevante será de las ventas como porcentaje de las cuotas, hay que obtener una estadística para cada vendedor, sucursal, distrito, región, cliente, producto y todas las demás unidades que usemos, para que así de esta forma se determinen los vendedores y la capacidad de territorio establecido para un objetivo y sacarle lo más eficientemente un resultado positivo a lo que se quiere para la empresa. En el punto 2, dentro de la misma, está la fuente de la información para el análisis de las ventas. Otra categoría de decisiones importantes que la empresa debe tomar respecto al análisis de las ventas es qué información introducida al sistema y cómo serán procesados los documentos de fuentes básicas. Asimismo, tenemos el tipo de acumulación de información para el análisis de las ventas. La tercera decisión importante que la administración debe enfrentar cuando diseña el análisis de las ventas es qué variables servirán como elementos acumulables. Sin estas categorías, la empresa se vería obligada a analizar toda transacción en forma aislada o tendría que ver las ventas como un agregado total. Es decir, se tiene que mantener un orden específico para que aquí no haya conglomeraciones de información. Toda información, todo dato, de la mano con la tecnología, se tiene que guardar de una forma mucho más ordenada que hacerla como a la antigua, a mano y a papeles. Para mencionar el último punto, que es el ejemplo de un análisis jerárquico de las ventas, tenemos lo que son el vicepresidente de ventas, el gerente nacional de ventas, gerente regional de ventas, gerente del distrito o supervisor de ventas, representante de ventas y como último el asistente de ventas. Esto viene de mayor a menor, ¿no? Obviamente. Donde el más alto rango es el vicepresidente de ventas y el de menor rango siempre va a ser el asistente de ventas. Bueno, como conclusión de todo lo expuesto por nuestro grupo, hemos llegado a la conclusión de que la planificación de estrategias implica el trabajo de equipo interdisciplinarios y herramientas propias de la disciplina que participan en su elaboración e implantación. Asimismo, el aprovechamiento efectivo para el correcto manejo de la información para el desempeño óptimo de las ventas. Es indispensable el apoyo de la tecnología y diversas herramientas asimismo. Gracias.